Bien, vamos a detenernos porque no quiero que queden dudas y es algo importante. Tu pregunta es sobre el versículo 22. ¿Por qué dice preparados para destrucción? ¿Significa esto que los israelitas fueron predestinados a no creer, sino a ser juzgados, o sea, no creer y ser juzgados? Bien, vamos a leer los versículos 22 y versículo 23 porque ahí hay también otra frase que se podría malinterpretar. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Bien, vamos a leer ahí, vamos a interpretar esto y después vamos a ir al versículo 23. Obviamente los calvinistas, al pasar por este versículo, dicen, ahí está. Preparados para destrucción significa que fueron predestinados al infierno. Significa que antes de ser creados, como en el caso de Esaú, Dios decidió que ellos serían endurecidos y que su destino sería el infierno. Bien, no significa eso. No significa eso. Ya vimos en el capítulo 11 que Pablo habla acá de un juicio temporal. Cuando Pablo dice al que quiere endurecer, endurece, haciendo referencia al endurecimiento de los judíos, está haciendo referencia a un juicio temporal. Por eso es que también vimos que Pablo sigue orando por la salvación de ellos. Y en el capítulo 11 explícitamente se nos dice que poderoso es Dios para volver a injertarlos si no permanecen en incredulidad. Así que entonces Pablo no está pensando en términos de destinos sellados, predestinación incondicional. No está pensando en ese sentido. Y ya lo vimos. Ahora, ¿qué significa lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué usa este lenguaje vasos de ira preparados para destrucción? ¿Quiénes son estos vasos de ira? Bueno, obviamente por todo lo que hemos aprendido, estos vasos de ira son los judíos, a quienes Dios está judicialmente endureciendo, a quienes abandonó a causa de su rechazo de Jesús. Ahora, ¿por qué preparados? Ese término preparados significa que ya estaban destinados con anterioridad a ser cortados del pacto, a ser endurecidos judicialmente. Y la respuesta es sí, pero de una manera muy diferente a como lo entiende un calvinista. Sí, en el sentido de que Dios ya había decidido que se iba a desentender de los israelitas a nivel del pacto que hizo con ellos. Él ya había decidido que el pacto se iba a terminar a causa de la incredulidad de los judíos. Fue por eso que fueron desgajados, nos dice Pablo en Romanos 11. No fue una decisión arbitraria de Dios, sino por causa de su incredulidad. Entonces, Dios ya había decidido que eso es lo que él iba a hacer en respuesta al pecado de ellos de rechazar a Jesús. Y ahí está la enorme diferencia. No que ellos fueron creados con el propósito de ir al infierno, como dice Calvino. Fueron creados ya predestinados al infierno sin ninguna esperanza de que sean salvados. No, sino que a causa de su pecado judicialmente iban a ser entregados a la dureza de su corazón. En ese sentido fueron vasos de ira preparados para destrucción. El deseo de Dios era salvarlos. Se los llamó sinceramente. Sigue siendo el deseo de Dios, como aprendimos. Jesús lloró a las puertas de Jerusalén diciendo: ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El deseo de Dios era salvarlos, pero esa generación, puesto que iba a rechazar a Jesús, Dios ya sabía con anterioridad qué es lo que iba a pasar y entonces con anterioridad ya tomó la decisión de que finalmente, en consecuencia, a consecuencia de su pecado, como una reacción a su pecado, Él los iba a juzgar. Pero acá no hay nada conflictivo. Dios ha hecho esto una y otra vez con el pueblo de Israel a través de los siglos.
Vamos a ver algunos textos. Cuando Dios juzga, hermanos, tenemos que entender a una nación como Israel o cualquier otra nación, o incluso a una persona, se puede hablar de el juicio de la entrega. Este es uno de los tantos juicios de Dios, el juicio de la entrega, cuando Él entrega a alguien a la dureza de su corazón, a fin mayormente de acelerar su castigo. Por ejemplo, vamos al Salmo 81. Vamos a leerlo ahí. Vamos a pasar por algunos textos. Salmo 81. Esto no estaba en mi bosquejo original. Salmo 81, versículos 11 al 13. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Vean esto. A causa de la desobediencia. Vean, versículo 12. Por eso, es decir, por causa de la desobediencia de Israel. Por eso los entregué a la dureza de su corazón. El juicio de la entrega, para que anduvieran en sus propias intrigas. Es de esto que Pablo está hablando acá en Romanos capítulo 9, versículo 22, y de ninguna otra cosa. No de predestinación incondicional al infierno desde antes de la fundación del mundo, no. El juicio de la entrega. El juicio de la entrega. Y en el versículo 13 del Salmo 81, Dios muestra su dolor por tener que haber hecho esto. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Esta queja significa, yo no quería esto, yo quería que ustedes anden en mis caminos y bendecirlos, no entregarlos a la dureza de su corazón a causa del pecado. Así que esta es la misma teología. Ahora, vamos a Mateo capítulo 13. Vayan a Mateo capítulo 13. Vamos a ver qué es lo que pasó con la generación de los días de Jesús, que es la generación de la que Pablo habla acá en Romanos 9 al 11. Mateo capítulo 13, a partir del versículo 10. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? En el contexto Jesús enseña la parábola del sembrador. Entonces los discípulos vienen y le preguntan, ¿por qué estás enseñando en parábolas y, digamos, no de manera directa y explícita? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Escuchen esto. Hasta acá Jesús dice, les hablo por parábolas porque a ellos no se les concedió, el que concede por supuesto es Dios el Padre, Dios no les concedió conocer los misterios del reino, así que se les habla por parábolas y no de manera explícita para impedir que ellos entiendan los misterios del reino. Esos misterios fueron, se concedió que estos misterios sean entendidos por los discípulos. ¿Pero por qué? Arbitrariamente, incondicionalmente, unos fueron escogidos para entender y a los demás se los endurece porque fueron creados solo como carbón para el infierno. No, acá está la explicación, versículo 12, porque preposición que denota razón. Es decir, es a causa de lo que voy a decir a continuación que se entiende y se explica lo que dije antes. O sea, el hecho de que Dios revele sus misterios a unos y los oculte de otros viene a causa de lo siguiente. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuál es la razón por la que a algunos se les muestra? Porque tienen. ¿Por qué a otros no se les concede entender los misterios del reino? Porque no tienen. ¿Qué es lo que tienen unos y no tienen los otros? Lo que tienen unos y no tienen los otros es humildad. Humildad. Y a los que son humildes se les da más. Y a los que son soberbios se les da menos. ¿Cómo sé que la respuesta es de humildad? Porque en el capítulo 11, 2 capítulos antes, Jesús, después de predicar por varias ciudades, Él se queja contra esas ciudades diciendo, te alabo, Padre, se dirige a Dios en oración, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Es el mismo tema, es el mismo sentido, solo que un vocabulario ligeramente diferente,
Mateo capítulo 13 dice, no se les ha concedido conocer los misterios. Capítulo 11, te ocultaste de ellos. Capítulo 13, se les concedió entender los misterios. Capítulo 11, te revelaste. El velo se corrió y Dios les mostró. El tema sigue siendo el mismo, los misterios del reino, eso es de lo que Jesús predicaba. ¿Cuál es el requisito? Mateo capítulo 13, que tienen. A los que tienen se les da más, a los que no tienen se les quita. En Mateo capítulo 11, más explícitamente se nos dice qué es lo que unos tienen y lo que otros no tienen, que hace que Dios a unos se muestre y de otros se esconda. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Mateo capítulo 11, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos. Soberbia. Sabios y entendidos son los soberbios. Son los que no tenían la humildad de escuchar a Jesús. Los que creían que ya sabían todo en su pecado y necedad. Y te revelaste, sigue diciendo Jesús, a los niños. Y niños obviamente no habla de niños biológicos, sino de niños en humildad, en contraste con sabios y entendidos. Los niños son los que son todo lo contrario a los sabios y entendidos. Son los que dicen, sí, Jesús, ¿qué tenés para enseñar? Porque yo no sé nada. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la salvación? ¿Se dan cuenta? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese es el principio que está por todos lados en las Escrituras. Volviendo a Mateo capítulo 3, entonces después de explicar que a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará, entonces versículo 13 dice, por eso, es decir, esta es la razón, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Vean esto, esta gente, dice Jesús, vean, recuerdan que una y otra vez en los evangelios Jesús dice que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A qué se está refiriendo? A los humildes, los que tienen oídos humildes, los que están dispuestos a conocer la verdad. Como él dijo en otra parte, en el Evangelio de Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía o del que me envió. Tiene que haber antes, para que Dios se muestre a nosotros, tiene que haber este requisito de la humildad. Entonces, dice Jesús, en ello se cumple la profecía. Vean, esto estaba profetizado. Si estaba profetizado, esto iba a suceder, ¿no? Dios ya sabía que esto iba a suceder. Entonces dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Cuando escuchen las parábolas de Jesús, no van a conectar los puntos para deducir a partir de las parábolas cuáles son los misterios del reino, que estas parábolas vienen a ilustrar. Pero ¿por qué eso sucede? ¿Por qué no entienden? ¿Porque fueron predestinados al infierno? ¿Porque Dios los endurece? No. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Tienen insensibilidad espiritual a causa de la dureza de su corazón. Y cuando Dios juzga a este tipo de generación, de nación, de gente, lo que Él hace es soltar la mano y dejar que ellos se endurezcan. Así es como cuando Dios endurece a alguien, lo que hace es entregarlo a su propia necedad. Y dejar de restringir lo que ya está ahí adentro. Dejar de frenar esa dureza de su corazón. Y entonces ellos siguen el camino por el que quieren ir cuando Dios les suelta la mano y se vuelven más insensibles. Y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. Ven, la decisión fue de ellos. Han cerrado sus ojos, no de Dios. De otro modo, o sea, si no tuviesen este corazón insensible, si no hubiesen decidido cerrar sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esto es lo que Dios quería, que se conviertan, pero ellos no quisieron. Entonces, judicialmente, Dios los entrega a la dureza de su corazón. Y vamos a ver un versículo más. Vamos a Lucas capítulo 11. Esta generación a la que Jesús se manifestó iba a cometer el más grande pecado de toda la historia de Israel, rechazar a su Mesías, matarlo. Y eso iba a traer sobre ellos el juicio de la entrega más grande que Dios podría, ¿no? Con el que Dios podría castigar a esta gente.
Y eso estaba predestinado en el sentido de que eso es lo que iba a suceder, de que a causa del pecado de ellos, Dios los entregaría a la dureza de su corazón. Pero esta es una doctrina de la predestinación, una interpretación de la predestinación totalmente diferente a la calvinista. En la calvinista, la predestinación es determinista. Dios determina qué es lo que vos vas a hacer, paso a paso, pensamiento a pensamiento, como ya hemos aprendido en toda esta serie. Y en el caso de Romanos 9, ellos lo aplican a la salvación. Tu destino final, ¿a dónde vas a terminar? ¿En el cielo o el infierno? Pero esta doctrina de la predestinación es muy diferente. Es qué es lo que Dios decide hacer con la vida de una criatura, una generación, una nación, en respuesta a lo que estas criaturas van a hacer con Él. Es decir, es la decisión que Dios toma de bendecir o juzgar de acuerdo a el conocimiento previo que Él tiene de lo que ellos en el tiempo van a hacer cuando la palabra de Dios les llegue. Es totalmente diferente. Mientras que en el calvinismo la predestinación es incondicional, acá siempre es condicional y no es y de vuelta, acá no estamos hablando de predestinación al infierno, sino, aunque claro, algunos de estas personas endurecidas murieron y fueron al infierno, pero todavía hay esperanza para Israel. Totalmente diferente. Bien, Lucas capítulo 7, versículos 49 en adelante. Vean lo que Jesús va a decir de su generación y el juicio de Dios sobre su generación. Después de criticar la hipocresía de los maestros de Israel, Él les dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Vean esto. Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Oh, wow. Lo que Jesús está diciendo es, miren, al fin y al cabo, ustedes, judíos de esta generación en la que Él predicó, son el clímax de la maldad. Ustedes son los asesinos más grandes. Ustedes van a llegar más lejos que sus padres. Ellos lo iban a matar a Él, al mismo Hijo de Dios. Entonces será a ustedes a quienes Dios finalmente castigará en todo su furor. Anteriormente Dios castigó a Israel, pero nunca se desentendió de ellos como nación, nunca terminó entregándolos totalmente la dureza de su corazón. Hasta ahora Dios seguía en pacto con ellos, pero ahora a causa del pecado que esta generación iba a cometer, matando a Jesús, Dios iba a hacer justicia, derramando sobre ellos el castigo que toda la historia del pueblo de Israel merece. Iba a romper el pacto, iba a terminar con ellos, o más bien ellos rompieron el pacto, pero Dios iba a aceptar, finalmente fue la decisión final, cuando mataron a Jesús, ellos finalmente dijeron, ya no queremos saber más nada con vos. Y los iba a entregar, y ciertamente la historia nos cuenta que las maldiciones de Deuteronomio 28 por la desobediencia cayeron sobre ellos en el año 70, cuando Tito Vespasiano, general romano, sitió Roma y sitió Jerusalén, y ahí pasaron cosas espantosas. Bien, ese es el sentido de preparados para destrucción. Pero todavía, según Romanos 11, hay esperanza de salvación para ellos. El juicio es temporal, endurecimiento temporal. Dios los deja para ir por los gentiles, pero después volverá por ellos. Bien, ahora vamos al versículo 24. Acá también hay una frase que se puede malentender y yo la pasé muy rápido. Creo que quedó claro, pero por las dudas. En contraste con los vasos de ira, habla de los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahora, ¿quiénes son estos vasos que de antemano Él preparó para gloria? Ahora, acá los calvinistas van a decir, ves, ahí dice de antemano preparó para gloria, y ese de antemano es igual a
predestinados incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no. No dice nada de todo eso. Dice de antemano el preparó para la gloria. Acá ven, hermanos, cómo el calvinismo de vuelta trae su filosofía ya presupuesta y la impone al texto. Es increíble, en todos los debates que tuve con calvinistas sobre Romanos 9, ellos no podían hacer más que traer su teología completa, todo un bloque filosófico lleno de supuestos y de conexiones sistemáticas y las imponen ahí. Dice de antemano, no dice desde antes de la fundación del mundo. No dice incondicionalmente. Ahora, hermanos, ¿qué significa que de antemano Él preparó para gloria? Significa, especialmente este es el énfasis en el contexto, que Dios ya había anunciado que habría tanto un remanente de Israel que se salvaría cuando sus juicios finalmente cayeran sobre ellos, como que también habría gentiles que serían salvados. Dios ya lo dijo en su palabra. Entonces, de antemano, por así decirlo, Dios se había preparado, había trabajado, eso significa preparar, había trabajado en su gracia en medio del mundo para que haya una cosecha de gentiles que recibirían la palabra de Dios, que serían buena tierra. Dios estuvo trabajando, convirtiendo a la mala tierra en buena tierra, porque nadie nace siendo buena tierra. Necesitamos la gracia de Dios para llegar a ese punto en el que cuando la palabra de Dios venga, vamos a responder a ella. Y por otro lado, Dios estuvo trabajando entre los judíos a fin de que haya quien crea. No dejó a la nación desprovista totalmente de gracia. Él estuvo trabajando y ese trabajo lograría conseguir una cosecha de un remanente que creería en Él. No todos los judíos serían cortados. Entonces Pablo dice, los vasos de misericordia, esto es, la idea de vaso es de recipiente, no lo dije, pero bueno, creo que está clara la idea, es de recipiente que recibe la misericordia de Dios. Los vasos de ira son castigados y estos son bendecidos por Dios. Entonces, es decir, explica Pablo, nosotros a quienes también llamó, ya expliqué el término llamó antes, no solo de entre los judíos, sino también, y acá está el énfasis sobre todo, de entre los gentiles. Dios tiene escogido, simplemente está diciendo Pablo, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, que esta era la sorpresa para ellos. Esta era la gran sorpresa para ellos. Ahora, si nos fijamos bien, entonces, Pablo, voy a buscarlo acá en Romanos capítulo 9, nos dice que Dios ya había profetizado, Dios había profetizado que Él tendría un pueblo de entre los gentiles, no solo de entre los judíos. Así que, digamos, nadie tendría por qué escandalizarse de que ahora Dios esté caminando entre las demás naciones y no solo entre Israel. Y que también quedaría un remanente de judíos que recibirían al Mesías. Y eso es fruto del trabajo de Dios. Él de antemano los preparó para gloria. En este sentido, estaban destinados. En el mismo sentido que los vasos de ira estaban destinados para ser endurecidos, estos vasos estaban destinados a recibir misericordia. Como una respuesta a recibir misericordia, como una respuesta a la obediencia de ellos. Vean el lenguaje de Pablo, versículo 25. Como también explica, ¿no?, claramente que hay profecías que nos decían que Dios ya había destinado que los gentiles sean incluidos en el pacto, que los gentiles sean llamados masivamente y muchos de ellos se iban a salvar. Eso ya estaba preparado de antemano. Eso ya estaba, podemos decir con toda claridad, destinado. Pero no con una predestinación incondicional desde antes de la fundación del mundo, sino que fue la decisión que Dios tomó en su gracia de llamar a esta gente. Pero ¿quiénes de entre ellos serían salvados? ¿Quiénes de entre ellos serían salvados? No fue decidido por Dios. Lo que fue decidido es que sean llamados. Los
gentiles y que Dios iba a seguir trabajando entre los judíos y que eso iba a garantizar que algunos crean. Como también dice en Oseas, acá Pablo muestra las profecías para que justamente se entienda que esto que está pasando ahora, que Dios juzga a los judíos y se desentiende pactualmente de ellos y que Dios llama, por otro lado, a los gentiles, pero que a la vez sigue teniendo relación con un remanente de Israel, no hay ninguna sorpresa. Dios ya lo había anunciado, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, estos son los gentiles, llamaré pueblo mío. ¿Ven? Dice Pablo, estaba destinado. Y a la que no era amada, amada mía, con quienes Dios no tenía pacto, que no eran su novia. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estaba destinado, hermanos, que haya hijos de Abraham acá en Argentina y en todas las naciones. Dios estaba trabajando en su gracia preveniente, preparando la tierra para que cuando el Evangelio llegue haya una cosecha y Dios tenga un pueblo ahí. Y por otro lado, versículos 27 en adelante, Isaías también exclama en cuanto a Israel, acá vuelve al punto de que también se había profetizado que quedaría solamente un remanente en Israel y que de los demás Dios se iba a desentender de la nación como un todo y se iba a quedar solo con un remanente y a partir de ese remanente, más los gentiles, iba a formar un nuevo pueblo llamado la iglesia. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solamente van a ser salvados los que crean. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. En otras palabras, si el Señor hubiese abandonado totalmente la nación de Israel, dejando de trabajar entre ellos en su gracia, no quedaría ni siquiera un remanente salvo. Entonces Pablo dice, miren, ya todo estaba escrito. ¿Por qué se quejan diciendo que Dios es injusto? Al abandonar a la nación pactualmente, al llamar a los gentiles, cuando ya esto estaba dicho, ya esto estaba profetizado y en ese sentido predestinado. Y de nuevo, una vez más, esto no es predestinados en el sentido de sellar destinos eternos, porque Pablo vuelve a decir una vez más, Romanos capítulo 11, que si los judíos no permanecen en incredulidad, serán injertados nuevamente, y que si los gentiles caen en incredulidad, serán desgajados. Bien, espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro. Entonces viene la conclusión de Pablo, que la leo una vez más, por enésima vez. ¿Qué diremos entonces? O sea, ¿cuál es, no? A partir de todo esto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fue así como la alcanzaron, por la fe cuando Dios los llamó. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, y aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Esa piedra de Jesús. Cuando Dios envió a Jesús, Él puso una piedra para probar los corazones de todos. Los que creyeron en Él fueron salvados, ese es el remanente de Israel. Los demás fueron desgajados, tropezaron. Y finalmente Dios se desentendió pactualmente de ellos y entonces la gran comisión se abre a los gentiles. Bien, amados, espero que esto haya quedado muy claro. Realmente yo creo que es bastante claro en el texto. Ay, madre mía, cómo pasa el tiempo. Por eso es que yo no había incluido todo esto en mi bosquejo, pero bueno, ahora arréglensela con Sandrita. Bien, amados, ya que me extendí, solo para terminar, déjenme, esto es totalmente espontáneo, algunas aplicaciones pastorales.
de Romanos 9. Uno, hermanos, que está bien que nos preocupemos por el carácter de Dios, por la integridad de Dios, que está bien que justifiquemos a Dios. Eso es lo que hace Pablo acá. Mientras que los calvinistas, al contrario, piensan que Dios está defendiendo, que Pablo está defendiendo acá la arbitrariedad de Dios, simplemente diciéndole a la gente quiénes son ustedes para discutir con Dios. Él hace lo que quiere, él puede ser arbitrario, incondicionalmente tiene misericordia de unos y a otros los endurece, y punto. A Pablo le preocupaba la acusación de que Dios estaba siendo arbitrario en el caso entre judíos y gentiles, y sale a defenderlo. Y se manda una flor de argumentación para eso, sumamente balanceada y equilibrada, abriendo su corazón en todo el proceso. Entonces, está bien que nos preocupe el carácter de Dios. Está mal lo que hace el calvinismo. Por otro lado, está bien que nos preocupe lo que el calvinismo dice acerca del carácter de Dios, porque acá Pablo rechaza una especie de protocalvinismo, ¿no? Esta gente que decía Dios arbitrariamente nos endurece a nosotros y llama a los gentiles, si nosotros tenemos buenas obras y ellos no, ¿no? Esta gente estaba diciendo Dios está siendo arbitrario, ¿no? Y los calvinistas dicen sí, más vale que sí. Y Pablo refuta eso, refuta, básicamente, él dice no, porque Dios es justo, ¿qué injusticia hay en que él actúe de esta manera? Puesto que ustedes rechazaron a Jesús y los demás lo reciben. Entonces, Pablo, podemos decir, rechaza el mismo calvinismo acá. El texto que los calvinistas usan, el único texto en el que los calvinistas ven un desarrollo teológico para fundamentar su doctrina de la elección, es el texto en el que Pablo hace un desarrollo teológico para destruir el principio operativo de todo su sistema teológico, a saber que Dios es arbitrario en sus elecciones. Y Pablo muestra, no, Dios no es arbitrario en sus elecciones. Si así fuese, ustedes tendrían razón y él sería injusto. Por otro lado, hermanos, así que este texto más bien nos da celo para rechazar el calvinismo y para defender a Dios del calvinismo, ya que lo hace ver arbitrario. Por otro lado, hermanos, tantas cosas que decir, pero déjenme sumar brevemente algunas cosas más. Calvinistas y arminianos acá tienen un concepto de justicia muy diferente. No les recomiendo que lo lean, pero ahí está. El libro La justificación de Dios se llama, de John Piper, sobre Romanos 9. Piper estudia y saca esta conclusión de que Pablo acá tiene un concepto de justicia, que es un concepto de justicia que básicamente es cualquier cosa que Dios haga para aumentar su gloria es justo, aunque eso se trate de crear a la vasta mayoría de los hombres para enviarlos al infierno y así poder demostrar la gloria de su ira. O sea, si él, dice Piper, creó el mundo, él podría haber determinado que nadie peque. Determinó que pecaran, ¿por qué? Porque él quería mostrar dos cosas, su gracia y su ira. Nosotros no podemos actuar de esta manera, dice Piper. No podemos proceder de la misma manera. Para nosotros estaría mal. Sin embargo, para Dios está bien. ¿Por qué? Porque para Dios justicia es cualquier cosa que le traiga gloria. Y Piper cree que todo esto le trae gloria a Dios, aunque los arminianos creen que todo esto no le trae ninguna gloria a Dios. Toda esta teoría. Ahora, él dice, por otro lado, hay otro concepto de justicia, que es el concepto de justicia en el que nosotros nos movemos, la ley, el bien y el mal, haz esto, no hagas lo otro. Ahora, Dios es en el calvinismo el autor intelectual de todos los pecados que ocurren. Él endurece al pecador para que peque, para que rechace el Evangelio, y entonces Dios lo castiga, y cuando lo castiga muestra la gloria de su ira. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros tenemos que orar para que sean salvados, tenemos que predicarles el Evangelio, tenemos que amarlos, no tenemos que hacer nada para endurecerlos, eso sería pecado para nosotros. A nosotros Dios nos manda a desear la salvación de todos, aunque Él no la desee. Entonces, Piper dice que hay dos conceptos de justicia. De esta manera, los calvinistas justifican cualquier cosa, y ya he hablado de esto, y hablaré un poco más, solamente de manera acá improvisada y pastoral. Vean que los calvinistas y los arminianos diferimos dramáticamente sobre un atributo de Dios, la justicia. Para calvinistas y arminianos, que Dios sea justo no significa lo mismo.
Y eso es muy importante. Es por eso que este debate entre calvinistas y arminianos es tan serio, porque impacta directamente el carácter de Dios. Y hablando de eso en la misma línea, la interpretación, creo, bíblica que los arminianos hacen de Romanos 9 al 11 nos libera para predicar el Evangelio sabiendo que Dios desea que todos sean salvos. Y si alguien es condenado, será después de que Dios realmente extendió su mano sin retener gracia hacia ellos. Nos libera, podemos ir y decirle a la gente, Dios te ama. Pero en el calvinismo, la verdad es que como dijo John Wesley en su sermón muy impactante y recomendable, con el que él inició su oposición al calvinismo. El sermón es llamado, ¿cómo es llamado este sermón? Gracia libre, gracia libre. Él en un momento se dirige a Dios de una manera muy sarcástica, es muy fuerte, realmente una de las frases más fuertes que escuché contra el calvinismo, y no la tengo acá a mano, pero básicamente él le dice a Dios, si el calvinismo fuese verdad, ¿no? Él le dice, no, me estoy equivocando, no se dirige a Dios, se dirige al diablo, perdónenme hermanos. Y entonces él dice al diablo, Dios te quitó el trabajo. Dios te quitó el trabajo. Vos podés rugir, pero Él puede matar alma y cuerpo en el infierno. Y la idea de que Dios te quitó el trabajo es que supuestamente es el diablo el que nos tienta para no creer. Supuestamente Él es el que nos endurece para que nos perdamos. Y según los calvinistas, eso es lo que Dios está haciendo en Romanos 9. Algo terrible, hermanos, del calvinismo es que separa en este aspecto, en este caso, en este asunto particular, la línea divisoria, borra, erosiona la línea entre Dios y el diablo. Porque acá Dios es el que crea a la vasta mayoría de los hombres para el infierno y los endurece para que vayan al infierno. Y ese es el trabajo que hace el diablo. Y nosotros en este caso estaríamos trabajando en contra de Dios al predicar el Evangelio, queriendo que las personas se salven. O más bien se nos usa como un medio para aumentar la condenación, mientras nosotros tratamos de salvarlos, justamente tratando de lograr todo lo contrario a lo que Dios estaría haciendo a través de nosotros. Sí. Oh, hermanos, qué grave, qué gravedad tan grande, hermanos. Entonces, amados, está bien que seamos firmes, está bien que seamos celosos en este asunto. Está bien que seamos celosos, está bien que defendamos a Dios. Es lo que tiene que ser, es lo justo. Si bien siempre separando entre la moralidad de los calvinistas que aman a Dios y el error de su doctrina.